secretario, ¿cómo está? Bien, mi querido ¿Me Alex, muy escucha? ¿Me bien. escucha? Estamos abordando este espacio el día de hoy. Vamos a alistarnos. Ya paramos la música que estaba tan especial. Paramos en este momento y nos procedemos pues a conversar con usted. De verdad, yo quiero agradecerle su disposición por tener este espacio con los maestros del departamento del Huila. Eh, quiero invitarlo a que el día de hoy, en el Día del Maestro, nos tomemos ese café tan delicioso de la región. Me gustaría que estemos el día de hoy atentos a los temas que realmente nos interesan en educación y también le rindamos un homenaje a los maestros del departamento el día de hoy, en ese día tan especial. Nosotros estamos al tanto, estamos desde la plataforma Zoom el día de hoy y además de eso, pues vamos a estar conectados en vivo por Facebook y esperamos que todos ustedes pues estén atentos, los compañeros que se están vinculando a esta transmisión, contarles que hoy vamos a estar conversando educación, reflexionando en torno a la educación con el secretario de Educación del Departamento del Huila, que muy amablemente pues ha aceptado a tomarse un café virtual con nosotros y yo quiero explicarles por qué pedagogía y café. Vamos a hablar de educación desde este espacio reflexivo en torno a la bebida insignia del Departamento del Huila y los invito también a que desde sus casas disfrutemos este espacio, este conversatorio, esta entrevista con el señor secretario, tomándonos un café, con la esperanza de que nosotros nos volvamos a ver pronto, con la esperanza de que tomemos las medidas necesarias para que nos cuidemos y podamos estar muy pronto dándonos un abrazo pedagógico como maestros, un abrazo pedagógico a la sociedad, a los estudiantes, a los padres de familia, a los compañeros. Entonces, hoy es el Día del Maestro y yo quiero, ya mientras todos están prestos a este espacio reflexivo, yo quiero saludar a todos los maestros del departamento del Huila. Quiero presentar hoy a nuestro invitado muy especial que tenemos para este espacio. Y antes que nada, señor secretario, yo quiero que le enviemos un mensaje muy especial a todos los maestros. Vamos a comenzar con ellos. El Día del Maestro es hoy y hoy hay una relevancia de su rol en la sociedad. Entonces quiero saludarlo, secretario de Educación del Departamento del Huila, Luis Alfredo Ortiz Tobar. Bienvenido a este espacio. Reitero los agradecimientos por este café virtual que usted ha aceptado, eh, no con Alex Paul, sino con todos los maestros del departamento del Huila. Y de verdad que para nosotros es muy placentero poder tener esa disposición de hablar con usted y en la medida de lo posible también interactuar desde las casas los maestros en torno a este espacio. Bienvenido. Bueno, mi querido Alex Paul, me siento muy congratulado, reconocido sobremanera de esta invitación generosa que usted me hace. La historia y un poco de la generosidad de algunas personas me han colocado en este ejercicio. Lo he asumido con un gran reto, con una gran responsabilidad, sabedor de que estoy alrededor de la gente más valiosa que hay, que son nuestros maestros y maestras, a quienes con todo el aprecio del mundo le estamos mandando hoy un saludo caluroso en la distancia. Quiero que lo reciban con el afecto de un compañero de ustedes, porque más que cualquier otra cosa he sido, soy y aspiro a seguir siendo profesor, que será lo último que haría y que seguiría haciendo en mi ejercicio laboral. Valoro sobremanera, Alex y queridos profesores y profesoras de las diferentes geografías del departamento que hoy están, este trabajo invaluable que ustedes están haciendo. La sola circunstancia de recorrer esta geografía agreste, esta ruralidad dispersa, y de llegar a cada sitio de trabajo, no importa de lo agreste de la montaña ni lo complicado de la trocha, siempre ustedes están contestando a lista.
en un ejercicio de convicción y no de conveniencia, que esa es la gran diferencia del docente. El docente por convicción entrega su sapiencia y más que su conocimiento formal, es su conocimiento sustancial. Y cuando hablo de conocimiento sustancial, mi querido Alex, estoy hablando de ese plus que ustedes dan al estudiante cuando se lo encuentran al frente, cuando no lo toman como una estadística, sino como un proyecto de vida. Y cuando entienden que ese ser humano que está al frente es justamente eso, un ser humano. No es una persona más para que conteste a lista o le haga las tareas. Es un ser humano que busca a toda costa el refugio de ustedes como profesores y profesoras y que bajo ese refugio ustedes le entregan ese plus al cual estoy haciendo referencia, el plus de hablarles de honestidad, de rectitud, de hacer las cosas bien, del respeto por el otro, cuán importante es en este mundo incivilizado el respeto por el otro. Guardar el respeto a la diferencia en un país complejo, convulsivo y violento como el nuestro, nos ahorraría muchas vidas, nos ahorraría muchos conflictos, nos ahorraría, por supuesto, muchas actitudes indebidas en las aulas de clase. Cuando un niño entiende que su otro es diferente porque piensa diferente, porque reza diferente, porque viste diferente, porque su color de tez es diferente, y lo entiende es porque el profesor ha estado ahí transversalmente diciéndole, tenemos derecho a la diferencia. E ir de la mano de Voltaire, que filosofa diciendo, no estoy de acuerdo con lo que dices, mas ofrendaría mi vida por respetar lo que estás diciendo. Cuando nosotros transversalmente trabajamos con nuestros estudiantes y más que decirles o enseñarles las tablas de multiplicar o hacerlos sabedores de en dónde quedan los países más desconocidos del mundo o a cuánto equivale el número de Avogadro, por ejemplo, los químicos, es entregarles justamente esa parte de lo que ustedes tienen. Por eso hoy valoramos el ejercicio que hacen, los reconocemos y los entendemos dentro de la sociedad como las personas más importantes. El Ministerio de Educación dice, cuando ustedes abren el link, el único elemento transformador de una sociedad es la educación. Eso es verdad, sí y solamente sí. Con ese aporte estoico, decidido de ustedes, lo convierten en realidad. Porque si entendemos que la educación es el elemento transformacional y solamente lo hago enseñando matemáticas o diciendo dónde se le marca la tilde a una palabra, pues está en un ejercicio formal, pero la sustancialidad es dada precisamente por el sentido de deber que ustedes tienen de trabajar y en ese sentido nos parece invaluable el trabajo que ustedes hacen. Por eso nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Bueno, secretario, muchas gracias por esa introducción. Yo quiero hoy saludar a los maestros que se están conectando en este en vivo que estamos el día de hoy, pues transmitiendo en este café virtual para hablar de educación, saludar de manera especial a todo el sur del Huila. Estamos transmitiendo en mi caso desde el municipio de Timaná, pero tengo muchos amigos en todo el departamento y nos están escuchando, señor secretario. Y digamos que usted lleva un tiempo en este ejercicio y nos gustaría saber, bueno, ¿quién es Luis Alfredo Ortiz Tovar? Vamos a hablar de varios temas el día de hoy. Vamos a hablar de la importancia de la educación en el departamento, vamos a hablar de la importancia y los retos de los maestros que tenemos el día de hoy. Pero yo quisiera que usted nos esbozara un poco quién es el secretario de Educación que tiene hoy la educación en el departamento del Huila. Es muy generosa su inquietud, mi querido Alex. Yo soy como ustedes un profesor. Me declaro profesor, he sido profesor y aspiro a seguir siéndolo. Soy un ser humano que entiende el sentido de deber que debe cumplirse en una sociedad como ustedes. Estudié Derecho, soy abogado, ejercí la profesión por un tiempo. Me llamó mucho la atención el tema de los derechos humanos y me fui para México a hacer una maestría en derechos humanos. Y regresé por acá en el año 2002 cuando las situaciones eran complejas, incursioné en el Comité Humanitario del Huila y trabajé mucho por el tema de los derechos humanos y por el tema del conflicto armado que en ese momento estaba tan complicado y a partir de ahí, año 2004, se me ha dado la posibilidad de escribir en
en un periódico local y siempre he hecho he tratado de hacer un poco de pedagogía en esos temas de los derechos humanos y el tema del derecho de la guerra tan doloroso en nuestro país. Hoy casi que relegado a un segundo plano tristemente. No solamente producto de la pandemia, sino anteriormente ya eso estaba pasando. Y me enamoré de la docencia en el año 96. Y a partir de ahí continué en el ejercicio de la docencia. He trabajado en educación superior. Administrativamente he ejercido algunos cargos en decanaturas, de programas de derecho de instituciones acá en la región. Gratamente me han dado la posibilidad de ser profesor en varias universidades acá en la región. He sido rector de algunas universidades acá en unos periodos. Y digamos que por generosidad de este gobierno se me llamó a ser parte de este ejercicio, del cual siento un gran orgullo, pero fundamentalmente una gran responsabilidad y lo he asumido con mucho respeto, sabedor de todas mis limitaciones y sabedor, pero también sabedor, reitero, de que tengo al frente un grupo de trabajo invaluable, importante, con quien trabajar y conocedor del sentido de deber que tienen. Por eso la circunstancia de estar aquí como secretario solamente me compromete con todos los escenarios educacionales, con los estudiantes, con los padres de familia, con ustedes como profesoras y profesores, con los directivos docentes, con nuestros compañeros de trabajo aquí en la Secretaría. Y mientras esté aquí, hasta el día que esté, lo haré con el mayor sentido de deber, con el mayor respeto por lo público, pero fundamentalmente bajo la égida de entender que este es el trabajo más invaluable que hay. Sé que la medicina es importante, sé que la salud es importante, pero sé que la educación transversalmente aborda todos estos escenarios y por eso siempre he dicho que no hay nada más importante que la educación. Como también déjenme decirle esto, yo creería que si alguien tiene razones para salvarse hablando religiosamente y ni siquiera pasar por el limbo somos nosotros como profesores o son ustedes como profesores. Porque tendríamos la posibilidad de entregar ese plus del cual estamos hablando. A veces uno diría, bueno, ¿y usted qué vino a hacer aquí a la Tierra? No, pues yo nací, estoy creciendo, me reproduje y voy a morir. Si uno dice eso, tan sencillo, uno dice, bueno, pero entonces usted qué realmente vino a hacer? Producto de tanto azar tan grande que ustedes han tenido y que hemos tenido todos, ¿será que es posible que nosotros vengamos solamente a eso como los seres vivos? Que los seres vivos se nos enseñó, nacen, crecen, reproducen y mueren. Yo digo que no. Yo digo que tenemos que dar algo de más y ese algo de más sí tiene cómo hacerlo y por qué hacerlo los docentes. Por eso tenemos, o ustedes tienen, digamos, el salvavidas de ni siquiera pasar por el limbo, cuando a conciencia hacen lo que tienen que hacer. Es decir, como les decía anteriormente, no solamente enseñarles a los niños a dividir y a multiplicar o a leer, sino a entender el mundo y la vida socialmente, éticamente, axiológicamente, con valores, con principios, entendiendo que hay otro que está al frente suyo que también merece respeto. Cuando esas cosas se hacen, estamos construyendo tejido social y cuando eso se hace, estamos haciendo el verdadero aporte que implica ser docente. Por eso es que es tan invaluable eso. Cuando uno mira a las estrellas, al Expaul, y encuentra ese universo tan infinitamente grande, uno dice, oiga, ¿y si somos producto del azar, será que solamente venimos a hacer lo que nosotros aprendimos? Yo digo, no. Por eso, siempre que logro buscar alguna inspiración, miro un poco al infinito y me doy cuenta que nosotros hacemos parte de una sola galaxia, que es la Vía Láctea, en donde hay 120.000 millones de estrellas. En una sola Vía Láctea. Por un instante pensémoslo, nosotros estamos en el Sol nuestro y tiene 9 planetas y hay 120.000 millones de estrellas más, pero hay millones y millones de galaxias. Por un instante pensemos en el número y yo creo que ni siquiera los matemáticos alcanzan a dimensionarlo. Y si eso es tan grande y que se sepa, solamente en la Tierra hay vida. Entonces, si nosotros estamos aquí producto de ese azar, reitero, ¿será posible que solamente vengamos a hacer eso que estamos diciendo? No. Tenemos que dar ese plus y ese plus, si alguien tiene cómo darlo, son los docentes, son los profesores, por eso todos ustedes son bendecidos. Y yo me declaro bendecido también, porque como les digo, más que cualquier otra cosa, soy profesor. Bueno, secretario, muchas gracias. Le cuento que tenemos unos profesores, maestros, comunidad educativa que se está conectando por Facebook. Yo los invito a que también si tienen algunas preguntas, vamos a estar hablando en este espacio
y esperamos poder además despejar algunas dudas que tenemos en torno a la educación, ya que tenemos aquí pues la amabilidad y la disposición del secretario de Educación y pues esperamos realmente ser muy interactivos y construir desde este espacio, secretario. Esa es la invitación muy especial. Ya tenemos muchos compañeros que nos han enviado un saludo, que están pendientes de esa transmisión, ¿sí? El profesor Rodolfo Moreno también, a quien saludamos desde Acevedo. Jonathan Fajardo, esperamos que nos avise si ya resolvió el tema del sonido, porque por ahí nos escribió que estaba pendiente del sonido. La profesora Ale Argenis, la profesora Luzma también desde San Agustín de los Cauchos, un saludo especial también. A nuestro amigo Jason Morales, que también está conectado. Nuestro amigo William Santiago también está conectado. Entonces, nos están enviando saludos, secretario. Me gustaría que también retribuyamos ese saludo muy especial a los maestros que se están conectando, invitarlos a que si tienen inquietudes, pues este es un espacio abierto, ¿no? Este es un espacio de reflexión educativa y ahora que vamos a dar paso, pues a que nos cuente cómo la Secretaría de Educación está abordando esta emergencia sanitaria, cuáles han sido los retos más complejos en torno pues a una situación atípica que no nos la esperábamos de esta manera. Entonces, realmente, pues es bien importante. Tenemos también conectada a nuestra amiga Adriana Constanza también desde el municipio de Isnos. Entonces, un saludo para todos ellos, docentes, maestros que están vinculados al departamento del Huila. Y de manera especial, pues queremos realmente pasar al punto de cómo ha sido ese abordaje de la emergencia sanitaria, cómo lo ha manejado la Secretaría de Educación. Y yo quisiera aquí que podamos despejar algunas dudas en torno o a mitos que dicen, bueno, es que nos vamos a enfocar en qué es lo importante en este momento de la emergencia sanitaria en la educación, secretario, ¿sí? Así es, así es. Pues Alex Paul, reiterarle el saludo, el reconocimiento, el afecto y el abrazo a las personas que se están vinculando. Muchas gracias por el espacio, nuestro afecto por todo el trabajo que hacen. La verdad, usted está hablando de un tema muy interesante, Alex Paul. Digamos que estamos viviendo una época histórica inédita en la vida no solamente del Huila, Colombia, sino del mundo entero. Miren ustedes las contradicciones. No producto de una guerra nuclear, de un arma nuclear, sino producto de un microorganismo que puso de rodillas al mundo entero, que catapultó cualquier escenario de lo político, de lo militar y de lo económico, que ha puesto de rodillas los gobiernos más, entre comillas, civilizados o incivilizados, llamaría yo, e incluso los más poderosos militar y económicamente. Y eso da fe precisamente de lo tenue que nosotros somos y de lo frágiles que podemos ser, no obstante las vanidades que a veces nos suelen circundar. Efectivamente, esta pandemia, Alex Paul, nos colocó en una perspectiva de mirar un camino que empezamos a recorrer, no necesariamente dando pasos de ciego, sino dando más bien pasos hacia la búsqueda de una luz que nos debe generar la posibilidad de no abandonar nuestros estudiantes. Y sobre eso yo quiero ser claro en algo y voy a ser muy puntual, porque no solamente se refleja en mi forma de pensar, sino que lo hemos reflejado en los diferentes instrumentos que hemos mandado desde aquí y de la interpretación que le hemos dado a la normatividad nacional. Nosotros hemos dicho que estamos en una circunstancia absolutamente excepcional y esa excepcionalidad nos hace salir de tajo de toda la formalidad que hay en materia de educación. Aquí se transformaron los horarios de clase, los contenidos, la manera tradicional de transmitir el conocimiento, la manera de evaluar, los tiempos académicos, los calendarios académicos, y entonces aquí si algo tiene que permear en el escenario educacional en este momento es la palabra flexibilidad. Y ser flexibles implica, entre otras cosas, entender y dimensionar cómo y de qué manera voy yo a valorar a un estudiante que desde la ruralidad no puede comunicarse conmigo a través de mecanismos online como estos. ¿Cómo voy a valorar yo el ejercicio de un estudiante que a sabiendas que no lo tengo al frente mío, tengo en cuenta su quehacer, quiere decir su eticidad,
esa competencia del ser más que el saber y del hacer. Entonces, lógicamente se pierde cualquier escenario convencional con el que veníamos, y lo que nosotros hemos dicho en nuestros instrumentos es decirles a ustedes, queridos profesores y profesoras, y a los padres de familia es, vea, más que enviar tareas, es arropar a nuestros padres de familia y a nuestros estudiantes con un sentimiento de afecto, estar con ellos rodeándolos socioafectivamente. Pensemos por un instante, muchos de ustedes son padres de familia, muchas de ustedes madres de familia, y están con sus niños, unos de 5 años, otros de 7, otros de 14. Está el padre ahí con la angustia de haber perdido el trabajo, de no tener posibilidad de salir a trabajar. Y nosotros vamos entonces a recargarlos todos los días con tareas y tareas y tareas que el 50% casi que las hace la madre o el padre. Entonces el mensaje no es esto, yo lo he dicho públicamente. Más que mandar tareas y continuar el ejercicio de sumar y restar, de multiplicar, de dividir, de enseñar ciencias naturales, es, reitero, pasar este momento histórico resguardándonos y prohijando nuestra vida, nuestra integridad y el apoyo socioafectivo, psicosocial. Eso me parece a mí que es lo importante. Yo estoy seguro que habrá tiempo sobrado para volver a multiplicar y para volver a vivir. En esencia, si ustedes me permiten, en esencia, la razón de lo que hemos enviado y los elementos argumentativos e interpretativos con los que hemos abordado la normatividad que hoy nos rige, en síntesis, se resume a lo que les estoy diciendo, mis queridos profesores, respetadas profesoras. Perfecto. Bueno, sí, señor. Mire que aquí hay varios mitos en torno a eso y aquí quisiéramos aclarar como el balance, secretario, en torno a que muchas veces dicen, no, es que debo entregar informes, debo revisar los contenidos. Todos sabemos que esta es una situación atípica y desde las mismas orientaciones se habla de una flexibilidad, ¿sí? Porque es una situación, usted habla algo muy importante es arropar a las comunidades educativas, arropar a esos estudiantes y a sus familias para que pues, puedan salir de esto de la mejor manera. Pero ¿cómo nosotros podemos, y ahí enfrentamos un reto grande en torno a las orientaciones, hemos estado atentos de cada una de las circulares que ha sacado la Secretaría de Educación, donde precisamente se orienta un grado de flexibilidad para los estudiantes y sus familias. En algunas ocasiones vemos que de pronto eso a veces contradice la práctica. ¿Cómo podemos nosotros mantener ese equilibrio y realmente enfocarnos en el ser como usted lo plantea? Sí, sí, Alex Paul, una inquietud muy importante y sobre todo muy manida en estos tiempos. Nosotros, déjenme decirles, lastimosamente, por supuesto, no hemos podido con ustedes de manera directa interactuar. Sí, señor. Pero hemos interactuado con los rectores, hemos tenido sendas de reuniones con ellos, dándoles a entender el alcance de estas disposiciones y comprendiendo precisamente, inicialmente, por ejemplo, hubo reticencia de algunos de ellos en temas de que los profesores deberían permanecer en las instituciones. Nosotros en eso somos respetuosos y no vamos a contradecir muchas cosas que se direccionan precisamente de ellos, pero lo que ellos tienen que entender, y estoy seguro que lo han entendido y así ha sido, y por eso ha habido un grado de flexibilización, inicialmente decía, los profesores tienen que estar aquí. Las normas, ¿qué es lo que dicen? Mire que lo que estamos haciendo nosotros no es en contravención de las normas, sino dándole una interpretación sistemática a esas normas y humanista. Es lo que hemos hecho. De pronto la posición de ser un abogado, y no lo digo ni mucho menos con ninguna vanidad, pero pues, digamos parte del estudio de uno como abogado no es las normas, uno no es abogado porque conoce las normas, porque las normas están ahí, si fuera así cualquiera la toma y la lee. Yo diría que el verdadero abogado es la persona que sabe interpretar las normas a la luz de la Constitución y a la luz de la hermenéutica jurídica. Y esa interpretación le sirve a uno precisamente para darle un alcance a esa normatividad y sobre todo para permearla, insuflarla de contenido y no solamente atenernos al tenor literal de la norma. Eso se llama exégesis.
que no es otra cosa distinta que atender el tenor literal de una norma. Pero cuando uno interpreta, uno insufla de contenido la norma y la permea a través de los principios verbi gracia, los que hay en la Constitución política, el principio de solidaridad tan importante, el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, el principio del concepto y la noción de Estado de Derecho, el principio de la prevalencia del interés general sobre el particular. ¿Me comprenden eso? Entonces, cuando se dimensionan esas normas, uno les da un sentido distinto. Entonces, lo que estoy queriendo significar es, nosotros no hemos ido en contravía de las normas nacionales. Entre otras cosas, cuando se le dice, los profesores tienen que buscar la manera de estar resguarnecidos en sus hogares. Pueden trabajar desde sus casas, claro, tiene que haber un trabajo. Aquí no es un mensaje de decir seamos irresponsables, ni mucho menos. No, seamos responsables con nosotros mismos, empezando por prohijar nuestra vida y nuestra integridad. Y las normas dicen, cuando estrictamente sea necesario que un docente deba estar en la institución, tiene que estar. Inicialmente hubo una discusión allá. Bueno, y entonces yo cuando le digo a mis docentes que estén o que no están, digo, ese es un tema tranquilo que ustedes lo valoran y entiendan la estrictez y cada uno en su momento le dará el alcance. No puede haber una norma particular para cada uno en casos tan concretos. Miren qué es estrictamente necesario. Cuando se hace estrictamente necesario la presencia del docente en la institución que esté. Yo creo que aquí hay una palabra también muy importante que la acabo de plantear, que es el principio de solidaridad. Y ser solidarios, y yo sé que ustedes sí que no han sido con creces. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes, también incluso a riesgo de su propia integridad, han ido a las casas de sus estudiantes, han ido a las veredas, han tenido que tener algunas reuniones. Claro, tenemos que protegernos, tenemos que hacerlo. Pero cuando uno entiende el concepto de solidaridad, dice, voy a ir hasta lo máximo que yo pueda hacer. Y en las condiciones en que estamos, ha sido invaluable el trabajo de ustedes y el apoyo de ustedes de entregar esos materiales, hablando del famoso trabajo offline, porque esa es otra cosa importante que si me permiten 2 minutos lo planteo. Y hago un paréntesis. Como nosotros tenemos una complejidad y estamos tan distantes de estar, digamos, en condiciones de poder trabajar a través de estos medios tecnológicos, uno dice, bueno, hagamos un primer ejercicio y propendamos porque interactuemos con nuestros estudiantes a través de herramientas tecnológicas, ¿sí? Pero cuando las condiciones, ese sería un trabajo online, que el estudiante tenga conectividad, que tenga sus equipos, entre otras cosas. Por eso mandamos unas directivas a los rectores diciendo los computadores, las tablets, entréguenselas a los estudiantes, caracterícenlos, miren quiénes tienen conectividad y entréguenselos. Ese sería un trabajo online, forma de comunicarme yo, sobre todo en poblaciones en donde haya alguna conectividad. Cuando no existe esa posibilidad, entonces hagamos un trabajo offline, quiere decir busquemos medios de comunicación, busquemos un medio radial, busquemos una emisora, entreguemos materiales, talleres, textos, guías, etcétera. Y eso en gran medida se ha hecho por parte de ustedes. Y debo hacer un reconocimiento con este comentario que voy a hacer. Ayer estábamos interactuando con el Ministerio de Educación, nos reunimos casi 2 o 3 días, pero históricamente cada 8 días nos reunimos con una delegada del ministerio que está en la Secretaría de Educación del Huila. Y con el equipo de calidad encontramos nosotros lo siguiente, y eso está sistematizado producto de la información que nos mandan nuestros rectores. En este momento, oígase bien, en este momento, de los 123,000 estudiantes que tenemos registrados, sistematizados en la matrícula, en el CIMAT, el 3% de ellos no ha tenido respuesta en términos del llamado que el docente le hace, que el rector le hace, que la entrega de guías, etc. O sea, el 3% de esos estudiantes no se sabe dónde están, no sabe qué ha pasado. Uno diría, ¿es mucho o es poco? Porcentualmente es poco, 3%. Así como se dice también que una sola vida es importante, también perder a un solo estudiante duele. Pero lo que quiero significar con esto es que gracias al trabajo que ustedes han hecho, estoico, por eso esta mañana en alguna entrevista yo les decía, reconozco el trabajo estoico que hacen ustedes, y el estoicismo, ustedes saben a qué se hace referencia, precisamente porque parte del estoicismo es eso, es atreverme a irme a la montaña, a entregarle el texto a mi estudiante, cómo me comunico con él si no puedo por teléfono, de qué otra forma lo haga, qué me invento, cómo logro llegarle a la familia. Ese es un ejercicio estoico que se está haciendo hoy, gracias precisamente a esta pandemia. Entonces, eso es parte del trabajo que ustedes están haciendo.
Es parte del esfuerzo que están haciendo los padres de familia y por supuesto eso lo valoramos. Vamos a tratar de llegar a un 0% porque lo que vamos a evitar es que ningún niño se nos vaya de las aulas de clase y que entendamos eso. Les hago otra consideración pequeña. Algunos padres de familia, algunas partes de la geografía del departamento están diciendo, saquemos a los niños porque los niños van a reprobar. Pues, ¿cómo van a aprobar? Entonces, retirémoslos. Sería un error craso porque, entre otras cosas, cuando hablamos de flexibilidad, parte de la flexibilidad tiene que ver con eso. O sea, no estaríamos hablando necesariamente de la promoción automática, pero sí de un grado altísimo de flexibilidad que pudiéramos llegar justamente a eso, y en eso de las instituciones educativas tienen su propia autonomía de hacerlo. Entonces, yo creo que el ministerio, nosotros hemos hablado con ellos y hemos tenido un acercamiento con ellos grandes, y si ustedes han leído, como en efecto lo han hecho, nuestras circulares, entenderán que por ahí va el direccionamiento y el ministerio ha sido muy receptivo frente a esa situación. Entonces, lo que queremos que decir es, seguimos reconociendo el trabajo de ustedes, entendemos los esfuerzos invaluables que se están haciendo, sigamos entendiendo el concepto de flexibilización permeando este escenario educacional y entendamos que muchas cosas cambiamos, y mientras podamos hacer las cosas nosotros, hagámoslas. Voy a decir algo muy respetuoso. No podemos llegar a extremos. Me llegó, por ejemplo, una comunicación de algún profesor en algún lugar del departamento que decía, yo no entrego estas guías porque yo no sé estas hojas en manos de quién ha pasado y de pronto me voy a contaminar. Yo creo que tenemos que cuidarnos y nos estamos cuidando, pero muy respetuosamente diríamos, no pudiéramos llegar a esos extremos porque si no, entonces tendríamos que estar en unas de cristal realmente hacinados para que realmente no nos va a pasar nada. Lo ideal es que no nos pase nada y lo ideal es que no nos expongamos, pero cuando estoy hablando de la solidaridad, estoy diciendo, vamos a ser solidarios con nuestros estudiantes, no lo vamos a abandonar, y en efecto ustedes no lo han hecho, ustedes han hecho un gran esfuerzo. Y ese 97% de estudiantes que hoy han respondido es gracias al trabajo de ustedes, situación que me coloca en la perspectiva de reconocerles su trabajo. Bueno, muchas gracias. Hay muchas claridades en torno a lo que usted plantea. Yo quiero, para seguir con este ejercicio. Bueno, el Huila es yo creería que un 90% desde un contexto rural, con sus respectivas instituciones educativas, donde se han planteado diversas estrategias por los maestros, los rectores también, en torno a poder continuar con este ejercicio, con este proceso de enseñanza-aprendizaje y acompañamiento a las comunidades. Pero vámonos a que esta emergencia también ha planteado varios retos, no solamente para el departamento, sino para el país y el mundo. Y hacia nosotros revisar esos retos, ¿cómo hay algún plan desde el departamento del Huila, desde la Secretaría, para poder abordar las diferentes situaciones que se presentan o dificultades que se presentan en las instituciones educativas? Es decir, que de pronto no tengan las herramientas necesarias para poder brindar un apoyo, porque justamente como no estábamos preparados para una situación de esta, entonces, y sabemos que la educación debe estar en un proceso de mejoramiento y de respaldo desde la institucionalidad también. Este, ya, digamos, la Secretaría ha planteado un plan de acción para poder como ayudar a resolver esas dificultades de las instituciones educativas, o simplemente se está dejando que se maneje este proceso de la manera que ellos consideran. Sí, muy importante al exponer su reflexión, más que la pregunta es una reflexión importante, y nosotros pues obviamente la valoramos porque resulta del mayor interés. Voy a hacer referencia, y por ahí arranco, en, en lo último que se nos ha dicho por parte del Estado. Estoy hablando Presidencia de la República, vía normatividad, y estoy hablando del Ministerio de Educación. Ustedes saben, porque están muy enterados, hace 2 días el presidente de la República expide un decreto que, si mi mente no me falla, es el 660. Ese decreto, en síntesis, lo que al final, después de unas consideraciones de 3 o 4 páginas, en 3 renglones, dice, decreta modificar una norma de la ley 115. Esa norma tiene que ver con los, los periodos y los procesos, digamos, los tiempos académicos, y ahí es donde estamos empezando a hablar de flexibilidad. Precisamente por lo que estamos diciendo, nosotros no podemos continuar haciendo lo que estamos haciendo en las condiciones en que estamos,
con la normatividad que tenemos. Hay muchas normas que tácita o expresamente, en este caso expresamente han quedado derogadas o modificadas transitoriamente, porque todas estas normas son transitorias. Tendremos que volver, Dios lo permita, lo más pronto posible a estar abrazando a nuestros estudiantes y arropándolos a ellos. Digamos que es la manera tradicional que hacemos de educación. Entonces, con esa norma, a renglón seguido, en una reunión que tuvimos con el ministerio el día de ayer, concretamente con un equipo de trabajo encabezado por la señora viceministra, se nos está diciendo, entre otras cosas, bien, nosotros teníamos muchas cosas formales por hacer y por trabajar. El tema de los periodos académicos, eso de alguna manera se flexibilizó. Eso está flexibilizado, o sea, que el padre de familia no se preocupe por dónde están las notas de mis hijos, el periodo se cerró, tengo que entregar notas, ¿sí? Claro, hay que cumplir responsabilidades, algunos informes, algunas cosas que también eso tiene que estar flexibilizado. Pero nos hicieron un comentario más allá de eso que va a ir muy de la mano con ese decreto del presidente, del cual debemos estar obviamente muy atentos para mirar el alcance, que fue en este sentido. La señora viceministra dice, no descartamos, oiga bien las palabras para no tergiversarlas, no descartamos la posibilidad de ir procesualmente y en la medida en que las circunstancias de salubridad lo permitan, generar un regreso a las aulas de clase direccionado y organizado con un número pertinente de estudiantes en unos espacios importantes, en unos tiempos importantes, donde no exista ningún tipo de aglomeración, donde estén las condiciones sanitarias para que sí se puedan dar. No descartamos esa posibilidad. Esas condiciones, esas circunstancias se pueden dar, reitero, siempre y cuando las condiciones la permitan. Y hago un comentario. A mí me dejó un poco como al pendiente esa inquietud porque en un principio, el 16 de marzo, en esos días, cuando la pandemia arrancó, debo confesarlo, y no lo digo ni mucho menos por vanagloriarme, lo digo simplemente porque el sentido común me dijo que así tenía que ser. El sentido común me dijo, si alguien tiene que resguardarse en este momento son los niños. Tenemos que cerrar. Perdón, nosotros tenemos un chat de secretarios de educación de todo el país e interactuamos con el Ministerio de Educación, ahí entra la ministra y ahí entra todo el mundo. Y desde un principio yo planteé eso, antes en días anteriores a presentarse justamente las pruebas ICFES, que en ese momento también decía, ahí va a haber un tema complejo e hicimos una fuerza grande para decir, esas pruebas es mejor que no se practiquen porque ya estamos en la pandemia. Y en ese interactuar yo planteaba la necesidad de cerrar. Ni mucho menos porque yo lo dijera, pero escuché argumentos diciendo, no vamos a cerrar los establecimientos educativos aún porque los niños son los menos proclives a contaminarse. Ellos son fuertes, ellos no tienen la posibilidad de resistir el efecto de esta pandemia. El problema complicado son los mayores de edad. De pronto, digamos, era entendible porque no se conocía muy de fondo el tema, pero pues yo creería que en ese momento ya habían razones para decir eso no es así, porque es que los niños se convierten en vectores muy grandes. Entonces, ¿qué pasa con un niño que se contamine asintomáticamente, que vaya y lo primero que hace cuando llega a la casa es buscar al abuelo o a la abuela y darle un abrazo? Entonces, yo sostenía casi que caprichosamente la idea de que había que cerrar. Y se cerró. Vuelvo y le digo, no sé si tardíamente o no, pero se cerró. Ni mucho menos reitero por lo que yo lo dije. Yo lo que estoy diciendo es que yo hice ese comentario varias veces. Entonces, este planteamiento lo hago precisamente porque ahorita, cuando las condiciones de salubridad no son claras, cuando esta pandemia y las consecuencias de ella no las tenemos dimensionadas verdaderamente, realmente no sabemos qué va a pasar. Más aún, cuando los médicos y los científicos, y sobre todo en el Huila, por ejemplo, está el dato de que el punto éxtasis de contaminación va a estar en el mes de junio, es lo que nos están diciendo. Claro, yo creo que el gobierno nacional ha sido responsable de alguna manera en la manera como se ha abordado eso, no en vano. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido el esfuerzo de Colombia, y yo diría también que eso es reflejo del número de personas que aparecen estadísticamente establecidas comparándolos con países latinoamericanos.
Entonces, digamos que en eso, en aras de ser también conscientes de los esfuerzos, yo creo que Colombia no lo ha hecho mal. Entonces, todo este comentario lo hago para decir, Dios permita, y la ciencia y sus científicos, que logremos aminorar al máximo este grado de contaminación y tengan la posibilidad de controlarlo. Cuando eso sea así, las condiciones estarían dadas. Yo no creo, con todo el comentario que se hizo ayer, que el ministerio vaya a ser irresponsable en tener una reapertura, así sea provisional, con estudiantes bajo el entendido de que las condiciones de salubridad no estén dadas para regresar. Ese me parece que es una materia prima importante para trabajar. Y les dejo esta inquietud. La reglamentación de esa norma, acuérdense que el alcance de esa ley, en este caso la da el ministerio, y lo que nos comentaron es que la otra semana, yo creería que el lunes o martes, el Ministerio de Educación debe estar sacando una resolución dándole alcance a esa norma que me parece importante. Ahí vamos a mirar entonces cuál va a ser, y ahí nos va a dar una ruta importante y hace de alguna manera respuesta, mi querido Alex Paul, a lo que usted está planteando. Porque en estos días, claro, ha habido muchas normas, de adecuarnos y de mirar cómo prohijamos un espacio y el otro, cómo trabajamos con la ruralidad, cómo trabajamos el tema de los establecimientos educativos en donde existen comunidades indígenas, qué pasa en donde existen internados. Entonces, ha salido una gran cantidad de normatividad en ese sentido, en cada momento buscando cómo cubrir un espacio y un hueco. Y uno, digamos, lo entiende en medio de la angustia, porque yo creería que en aras de ser también respetuosos no podemos echarle la culpa de algún hecho indebido porque al ministerio, al Estado, porque es que cada vez se están dando cosas. Estamos hablando de que es inédito, y cuando algo es inédito, pues es algo inexplorado, y cuando es algo inexplorado uno sabe que se va a encontrar. Entonces, Claro. es ir sobre la marcha mirando esas cosas, mi querido Alex Paul, pero como le digo, yo creo que esta normatividad que va a salir prontamente nos va a dar un sendero mucho más claro por donde tenemos que seguir trabajando. Aquí hay algo muy importante que usted lo menciona porque dentro del mismo contexto institucional hay algunas particularidades, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, ¿qué pasa con los estudiantes con necesidades especiales? ¿Qué va a pasar con la educación de adultos que tiene una estructura y un formato diferente? Entonces, todas esas situaciones, pues los docentes y las comunidades están preocupadas, ¿no? Pues básicamente la flexibilidad habla de unas generalidades, pero las comunidades indígenas, reitero, los estudiantes con necesidades especiales, la educación de adultos, ¿cómo van a abordar? ¿También se está pensando en ellos, tanto en estudiantes como docentes, secretario? Claro, claro, Alex Paul, mire las inquietudes tan interesantes que hay. Mire, por ejemplo, lo siguiente, les voy a contar. Estos días hemos estado en la Asamblea Departamental porque se han llevado sendos proyectos allá para aprobación. Sí. El más importante, por supuesto, el plan de desarrollo. Y hemos estado interactuando con la Asamblea Departamental. Ayer estábamos nosotros trabajando en primer debate el proyecto que aprueba a la adición presupuestal de 1.421.000 millones, perdón, 1.421 millones de pesos que por Sistema General de Regalías se le entrega al departamento del Huila y a la ETC del departamento para el tema de conectividad. Yo, digamos, si hubiera sido cauteloso no les hubiera hecho este comentario a la asamblea, pero lo hice porque mi sentido de verlo hacía así me estuviera haciendo harakiri. Yo les dije, porque me preguntaron muchas cosas, pero realmente yo les dije, mire, la pregunta gruesa es esta. A nosotros, si nuestros estudiantes están en sus casas resguarneciéndose, y como esos recursos son de destinación específica, y la destinación específica dice es para fortalecer la conectividad en las instituciones educativas en beneficio de los estudiantes. Entonces uno dice, sí, este contrato de conectividad que va a ser por ese valor para este año, que son 5 meses, 15 días exactamente, si son para eso y vamos a fortalecer la institución educativa, uno dice, ¿qué sentido tendría eso si nuestros estudiantes están en las casas? ¿Me entiende? O sea, Sí. lo que habría que hacer es llevémosle conectividad a las fincas, a las veredas. No lo podemos hacer porque como es destinación específica, es fortalezca la institución. Entonces yo le decía, mire, a mí me genera una alta preocupación eso. Lo segundo, el tema del transporte escolar. Nosotros estamos en este momento tramitando por regalías un rubro de 8.000 millones de pesos para cubrir
transporte escolar subsidiaria y complementariamente del departamento del Huila, porque ustedes entienden que quien tienen el deber primigenio de garantizar el transporte escolar son los municipios. Entonces ellos lo hacen en un primer momento y nosotros lo hacemos en un segundo momento por virtud, reitero, de los principios de subsidiariedad y complementariedad. Entonces se está llevando a cabo ese proyecto de 8.000 millones de pesos. Ahí me decía el director de planeación, Luis Alfredo, y entonces, ¿para qué trabajamos nosotros el proyecto si los estudiantes están en la casa? Y yo le decía, señor director, y si en el otro semestre las condiciones están dadas y volvemos en agosto o en septiembre y tenemos que prestar el servicio, entonces, ¿quién me dice a mí y cómo voy a responder yo que es que no lo hice porque es que yo pensé, porque es que yo creí? O sea, todo este comentario lo hago es para decir, hay una gran cantidad de cosas que están ahí expectantes que nos generan muchas inquietudes, que tenemos que tratarlas, abordarlas con el mayor criterio posible, con el mayor respeto posible, con la mayor convicción posible. Entonces, es entender que son retos, es un cúmulo de retos que tenemos que asumirlos entre todos, que tenemos que caminar de la mano, que tenemos que prohijarnos y que tenemos que buscar a toda costa que en últimas quien resulte beneficiado sean nuestros estudiantes. Todo este ejercicio retador no hace más que dimensionar el gran trabajo y la gran labor que ustedes están haciendo desde sus respectivos lugares. Yo estoy convencido que la historia a ustedes los va a juzgar mañana y los va a absolver, porque sé que están haciendo las cosas y las seguirán haciendo con ese sentido de ver tan grande que les inspira la condición de ser docentes. Gracias, secretario. Mire que usted menciona algo, aspectos muy importantes en torno a presupuesto y acá yo creo que no solamente los maestros, sino la ciudadanía en general tiene pues la pregunta que uno dice, bueno, tenemos que garantizar que esos recursos que ejecuten bien, que las auditorías a esos recursos se hagan para que no, digamos, las ayudas o lo que está presupuestado para las instituciones educativas y las comunidades, pues se den de la mejor manera, ¿no? Estamos a nivel nacional e incluso en muchos aspectos también concretamente el tema de la corrupción. Cuando hablamos de presupuesto, tenemos que realmente mirar a ver con qué medidas está tomando la Secretaría de Educación para que esos recursos que se asignan, pues de alguna manera se ejecuten en su totalidad y se ejecuten como tienen que hacerse, porque es para el bienestar de la comunidad. Mire que no es ni siquiera para un maestro, para un rector, sino para toda una comunidad educativa que depende de esos recursos que viene desde el Estado, desde la institucionalidad, pues desde la misma gobernación del Huila y, y también desde la Asamblea, o sea, cuáles son los mecanismos, porque esto, uno no puede dejar pasar estos temas, secretario, en torno a que han sucedido en anteriores ocasiones muchas situaciones que dejan mucho que desear. Entonces, yo quisiera que, bueno, usted nos toca unos recursos. ¿Cómo cuidamos esos recursos en esos proyectos que están proyectados para el departamento del Huila? Muy bien, digamos esa es otra pandemia, ¿no? Es una pandemia, esa sí que es endémica, ¿no? El tema de la corrupción, ¿sí? Que entre otras cosas, ojalá no sea cierto lo que dice la OMS sobre esta pandemia, que ya no es pandemia y no es una endemia, que va a ser una endemia, o sea, que nunca va a desaparecer y tenemos que convivir con ella. El tema de la corrupción, hemos convivido con ella, ¿no? Tanto así que alguna vez un presidente hablaba de la corrupción en sus justas medidas, ¿no? Sí, señor. Hasta allá hemos llegado, hasta los tuétanos. Yo simplemente digo, y siempre lo he dicho en mi vida privada, porque es la primera vez que trabajo en el escenario público. Bueno, arrancando mi profesión, trabajé con la rama judicial unos años, pero no más allá de eso. Pero casi todos mis 42 años de trabajo de vida laboral han sido en el sector privado, pues en mi ejercicio profesional y también, como le digo, hace 20 años dedicado a la docencia y a las actividades administrativas al interior de instituciones de educación superior. Y siempre he predicado que si algo tiene que ser sagrados, como diría algún famoso político acá reconocido, es los dineros públicos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Que es lo que yo suelo decir aquí, nosotros somos servidores públicos y la palabra servidor es eso, es prestar un servicio, aquí no hacemos favores. Aquí lo que hace, prestamos un servicio y lo primero que hay que hacer en la prestación de servicio es ser correctos y honestos y ser lo más respetuosos posibles con esos dineros. Son precarios los dineros, de hecho son precarios y ustedes saben que el sistema general de participación en Colombia ya hizo crisis y los recursos aquí son muy complejos
Cuando yo llegué aquí a la Secretaría y empezamos a recibir el aporte de esos recursos, me decía la persona que lleva aquí más de 30 años manejando los recursos, decía, doctor, a usted le tocó bailar con la más fea porque es la primera vez en la historia que nos giran tan pocos recursos. No nos alcanza la plata para vigilancia, no nos falta la plata para paseo, tenemos que mirar a hacer unos ajustes presupuestales. Yo, bueno, en medio de todo eso empecé a mirar cosas y hemos tratado de adecuarnos. Pero póngale claro lo que les voy a decir. Eh, Hablando de recursos, y después hablamos particularmente de la manera como se tienen que manejar y se tienen que distribuir y se tienen que aplicar. Esta pandemia nos llevó a que la mayor parte de los recursos se fueran para allá. Y debo decirle lo siguiente, el 52%, es lastimoso, pero tiene que ser así. El 52% del presupuesto que teníamos para ejecutar este año, que ya estaba presupuestado, o sea, ya lo teníamos en el bolsillo de la Secretaría. Esa plata nos dijeron, sáquenla de ahí y véngase para. Y eso obviamente pues la aprobó la Secretaría de Hacienda y la aprobó la Asamblea Departamental. Porque había que hacerlo. O sea, no hay recursos para cubrir tanta necesidad que hay en el tema de la salud. Aquí no habían camas, aquí no hay respiradores. Un respirador para prohijar a un paciente vale 100 millones de pesos uno solo. Y se pretenden conseguir 300 de acuerdo con la manera como esto va a ascender. Entonces, imagínense la magnitud de eso. Camas también de UCI son precarias. O sea, usted sabe que el sistema de salud también es complejo. Entonces, se necesita demasiado dinero para atacar la pandemia. ¿Qué se ha dicho en este gobierno? Yo diría que con bastantes responsabilidades. Hagamos el esfuerzo posible y este año dediquémoslo a sacar adelante este tema de la pandemia y después tenemos oportunidad para eso. El planteamiento lo hago también es para significar que muchas cosas que teníamos planteadas hacerlas en un nivel alto, por ejemplo, no las vamos a poder hacer. ¿Sí? Precisamente porque no hay recursos. Y no hay recursos precisamente porque en este momento el departamento está totalmente acéfalo en eso. O sea, usted sabe que los recursos son por el tema de las tasas a la gasolina, por el consumo de bebidas alcohólicas, tristemente, el San Pedro que no se va a realizar, etc. O sea, no quiero hacer plañidera aquí y darles un panorama oscuro, solamente le estoy haciendo ese comentario marginal para decir que tenemos que trabajar con eso. El plan de desarrollo que lo teníamos también a 4 años, también se nos generó una reducción notoria de casi el 40 o el 50%. O sea, tenemos que trabajar con precariedad, pero el comentario lo hago es para decir eso. Si eso es así, con más veras, los recursos que se utilicen tienen que ser muy bien invertidos. Ayer en la Asamblea hablábamos justamente de eso. Y en la Asamblea también se decía, mire, se ha invertido mucho en conectividad y no tenemos nada realmente. Yo estaba diciendo, pues nosotros tenemos que hacer todo lo que venga, poco o mucho tenemos que saberlo invertir con la garantía de que exista una inversión que permita tener claridad de la manera como se contrata, de la manera como se invierte en esos recursos, porque uno no solamente debe ser, sino aparentar ser. Y en esa condición uno no puede decir que las cosas se tienen que hacer honradamente, sino que hay que demostrar que se hacen honradamente. Porque tiene que ser así, ese es un tema de deber ser, eso no es la gran cosa. En este país estamos tan mal, que ser honrado es una cosa del otro mundo. Que usted saludar, lo miran a uno como bicho raro. Que usted llegar cumplido a una cita, lo miran como bicho raro. Que usted respetar los derechos humanos como si fuera la gran cosa que no le viene en su vida, que no lo mate una autoridad, es como la gran cosa. O sea, estamos tan mal en este país que las cosas mínimas se ven como la gran cosa y lo ven a usted como bicho raro. O sea, tenemos que buscar la manera de cambiar y entender que hay cosas que son porque tienen que ser. Ser honrado tiene que ser un honrado por convicción en lo público y en lo privado. Respetar los derechos del otro tiene que ser así porque eso hace parte de la comunicación humana. El tema de no negarle un saludo a alguien, eso es la gran cosa, no es la gran cosa, pues tenemos que hacerlo. El tema, vuelvo y le digo, de que sus mínimos de humanidad se respeten. Cuando hablaba inicialmente decía, me interesan mucho las normas del derecho de la guerra y los derechos humanos. Decía, entonces cuando una autoridad cuando una autoridad le respeta a usted su vida y le permite la libertad de expresión o no utiliza indebidamente su arma de votación y le causa la muerte, esa no es la gran cosa. Eso es lo mínimo, los derechos humanos son mínimos de humanidad que hay que tener con las personas. Cuando en el derecho de la guerra usted le dice, bueno, si las condiciones llegaron a extremos y hay que hacer la guerra, hay que hacerla bajo unos límites. Respete al prisionero cuando usted lo hace como tal, entienda que él es una persona, eso no es la gran cosa, son mínimos. Entonces, lo que quiero decir es que los mínimos en este país se han perdido, por eso esta sociedad es cancerígena y por eso es que es tan importante la educación.
Y si realmente queremos transformar una sociedad, tiene que ser a través de la educación, de una educación bien dada, de una educación no desde lo formal, sino de lo sustancial, como decíamos anteriormente. Bueno, secretario, muchas gracias por cada una de estas inquietudes que estamos resolviendo a los maestros, ¿no? Mire que esta emergencia sanitaria nos ha planteado diversas situaciones y realmente las instituciones, los maestros, los rectores, pues estamos preocupados junto con las comunidades educativas y además que hay bastante hermetismo, ¿no? Uno dice, bueno, no se descarta la posibilidad de que podamos realmente tener una presencialidad, pero la pregunta sería, bueno, ¿estamos o no estamos preparados? Sí, esa nos llevaría a la reflexión de hasta dónde podemos nosotros empezar a plantear esa posibilidad, sí, ya que está primero pues la salud y todo, tomar todas las medidas necesarias para que eso se dé. Yo quisiera pasar a otro plano y decirle, bueno, ¿qué pueden esperar los maestros del secretario de Educación del Huila? ¿Sí? Tenemos a nuestro representante desde la institucionalidad en educación y muchas veces también las exigencias que se hacen al Ministerio de Educación. Entonces nosotros, bueno, como maestro, usted que conoce el gremio y que ha estado muy cerca de la educación, ya desde el punto de vista personal, eh, contamos con un secretario de educación. ¿Qué podemos esperar nosotros de Luis Alfredo Ortiz? Bueno, Alex Paul, entiendan lo siguiente, yo soy un ser humano común y corriente, soy igual a ustedes, igual que ustedes, estoy ejerciendo un cargo público que lo acepté por la generosidad de quien me invitó. Lo he recibido con mucho respeto, con mucha responsabilidad y solamente esperen de mí que entiendan que yo soy un compañero de ustedes, yo no soy nadie más distinto. Por esa razón, cosas como que eh, públicamente tengan mi teléfono, lo tengo. Yo hasta las 11, 12 de la noche contesto llamadas, contesto chat, porque pues, yo me debo a ustedes, a los rectores, a los profesores, a los padres de familia. Yo solamente quiero que entiendan que estoy aquí ejerciendo una labor de acompañamiento con ustedes. Yo ni mucho menos soy jefe de nadie, soy un compañero de trabajo de ustedes. Ustedes son lo importante, ustedes no son aves de paso, nosotros sí somos aves de paso. Y mientras yo esté como ave de paso aquí, trataré de hacer las cosas lo más importantes con la mayor rectitud posible, con la mayor honestidad posible, con el mayor sentido de ver posible, entendiendo y atendiendo mis múltiples limitaciones. Quiero que entiendan que solamente siento gusto, amor y convicción por esta bella profesión, porque como le digo, la de gusto como ustedes, porque más que cualquier otra cosa me declaro, me he declarado y me declararé profesor. No tengo ningún otro título más que eso, me lo arrogo, porque lo he Bueno, hecho por muchos años de mi vida, entonces entiéndanlo de esa manera. Soy un compañero de ustedes y estoy muy atento a apoyarlos en todos los esfuerzos que ustedes tienen. Nos tocó a ustedes y a nosotros esta historia. Vamos a tratar de contarla, pero sobre todo más adelante, pero sobre todo de vivirla en medio de una realidad que día a día es inédita, pero que también nos genera la posibilidad de tener algo que se llama heurística. Tenemos que tener mucha inventiva en lo que está pasando, en lo que pueda pasar. Mi querido Alex Paul, reiterarle mi agradecimiento, mi gratitud y por supuesto ahora que hay más compañeros en este importante ejercicio, darles un reconocimiento especial y reiterarles nuestra congratulación por todo este trabajo importante que hacen en las diferentes instituciones educativas del departamento. bueno, secretario, muchas gracias. Mire, yo aprovecho para saludar a los demás compañeros y a las personas pues, que se han vinculado a este espacio denominado Pedagogía y Café, ¿sí? Entonces tenemos a la profesora Francia también, hay varios, a secretario, hay docentes de todo el departamento, Joana Gómez, ¿sí? El tía Guillermo también está por allí, Gloria Patricia Gómez, también un saludo especial también para el profe Arnulfo en el municipio de Elías, también. La tía Carmen también que está conectada, el profesor Diego Armando Acevedo también de Pitalito, Rodrigo Navia, Alexander Lozada, todos y cada uno de los docentes y las personas también que están vinculados a este espacio donde hemos querido reflexionar en torno a la educación, en donde hemos querido abrir un espacio y agradecemos la disposición del secretario de Educación del departamento del Huila para compartir con todos los maestros del departamento. Sé que también hay una agenda
cultural que está programada por la Gobernación y la Secretaría de Educación, y en un momento hablaremos de esa invitación. Me gustaría que aquí formalmente lo hagamos. Secretario, yo le hago también una invitación especial a que saludemos a esos maestros que están conectados en este momento y les enviemos un mensaje, transmitamos ese mensaje de tranquilidad, de flexibilidad que usted plantea. Usted ya lo ha reiterado en muchas ocasiones. La profe Cristina Gutiérrez también nos está viendo, observando, nos están saludando de muchas partes y ojalá uno pudiera realmente mencionar a todos, ¿sí? Nuestra amiga Aide Santofimio también está pendiente, el maestro Ríos también está muy pendiente de este proceso y son muchos maestros que cada vez más se están ya empezando a conectar, que están atentos a a este espacio de construcción y ojalá si tiene alguien alguna pregunta que nos permita ya ir cerrando, ir planteando este mensaje en torno al Día del Maestro, pues es bien importante que nos lo hagan saber, pues desde esa interacción que podemos tener nosotros acá. Entonces, saludemos a esos compañeros que se están ingresando, secretario. Muy bien, Alex Paul. Pues mire, quiero decirle lo siguiente. Yo me senté hace 2 días y redacté una pequeña nota para ustedes. Espero que la hayan recibido todo. La hice con todo mi afecto y con toda mi sinceridad. Ahí les estoy reconociendo todo ese estoico trabajo que ustedes hacen. Ahí estamos reconociendo y valorando la labor tan importante del docente. Y ahí estamos diciendo lo invaluable que es en una sociedad tan desigual como la nuestra el papel que ustedes cumplen. Ahí estamos diciendo que nada es más importante que la educación y que el papel que ustedes hacen sustancialmente, como les decían, cumple una función importante, transformacional verdaderamente. Queremos que eso que el ministerio predica ahí solamente se haga posible, independientemente de tantas falencias y tanta deuda austérica que el país tiene con la educación. Ustedes saben más que yo la deuda histórica de este país. Les voy a decir algo. En 1977 estaba terminando mi bachillerato en el Colegio Departamental Mixto de Pitalito. Soy orgullosamente del municipio de Pitalito. Y en 1977, los jóvenes de la época, cuando hacíamos los famosos centros literarios, la conclusión de todos los centros literarios era: solo si cambia el sistema, cambiará la educación. Ustedes recordarán más de uno, creo, porque históricamente llevan muchos años que de tanto tiempo se lleva luchando por la educación. Entonces, por eso digo, no sin razón, que hay una deuda histórica grandísima en la educación. Con todas esas limitaciones que hay por parte del Estado, ustedes han engrandecido este ejercicio y lo engrandecerán cumpliendo a cabalidad su función de tal. Vuelvo y digo, no el transmisor de un conocimiento, sino quien ejerce conciencia crítica y crea tejido social. Ese es el verdadero trabajo y la verdadera labor del docente. La persona que reflexivamente coloca en perspectiva de la realidad y contextualiza al estudiante. Eso es ser docente. Ser docente no es que un estudiante se aprenda una lección de memoria o se aprenda de memoria las tablas, como estamos hablando. Ser docente, que es ustedes lo tienen, es generar la reflexión de un país inequitativo, de un país intolerante, de un país que es violento y que tristemente es de los más, como decíamos, inequitativos del mundo. Y si realmente es la educación la salvación para transformar la sociedad, pues ustedes están cumpliendo el mayor y el más importante papel. Por eso reitero mi reconocimiento, mi aprecio y los invito a que continúen y no cejen en el empeño de, con todas y las dificultades que hay, continuemos arropando a nuestros estudiantes, acobijémoslos en un momento importante, brindémosles un mensaje de afecto a nuestras familias y si tienen tareas no les envíen muchas, envíenles pocas. Más bien envíenles mensajes de afecto, de amor, de solidaridad, de socioafectividad, precisamente porque eso es lo que estamos necesitando. De esta pandemia, con el esfuerzo de todos, vamos a salir y simplemente esta no ha hecho cosa distinta que reflexionarnos como mundo, como universo y como especie. Esperemos cuando logremos salir y quitarnos las pijamas con las que permanecemos a diario en la casa o la pantaloneta en la que hemos estado durante tantos días,
la cambiemos por el uniforme de la rectitud y por el uniforme del compromiso de salir otra vez y de continuar un ejercicio importante que no debe cesar y que no debe terminar. Ese es mi agradecimiento y esa es mi rectitud. Y aprovecho, termino diciendo esto. Son pocas cosas las que podemos hacer en reconocimiento a su labor y mucho más en estas condiciones. Hemos considerado con el señor gobernador mínimamente enviarles también en el saludo un reconocimiento y ahorita renglón seguido los invito para que se conecten a... vamos aquí en la Plaza de Bandera, ya estoy escuchando afinar las notas, estoy aquí en el despacho de la Secretaría, una serenata en honor a ustedes por la Orquesta Sinfónica de Vientos del Huila, que es emblemática y que ustedes merecidamente la deben tener. Vamos a estar con el señor gobernador dándoles un saludo en vivo, pero sobre todo que escuchen ahora que estén en sus casas, que nos regalen unos minutos para que escuchen las melodías de un grupo emblemático como es la Orquesta Sinfónica de Vientos. Es lo poco que podemos darles en este momento, pero por ahora reciban en la distancia un saludo y afecto de gratitud y de reconocimiento, queridas profesoras y respetados profesores. Entonces, abierta la invitación entonces después de esta transmisión, conectarnos desde las páginas oficiales de la Secretaría de la Gobernación para recibir este homenaje que hace la Secretaría del Huila, la Gobernación del Huila, a todos los maestros, de verdad muy importante. Y yo quiero invitarlo, señor secretario, a que hoy nos hemos tomado un café simbólicamente, que quede el compromiso, que después de que pase todo este proceso, podamos reunirnos nuevamente y hablar de educación, ojalá presencialmente. Me gustaría que invitarlo a que, como algo simbólico, a que superemos esta crisis, nosotros podamos en algún momento poder tomarnos un café presencialmente, hablar de educación, enviarles ya un mensaje de consolidación y esperanza a todas las comunidades educativas. ¿Está de acuerdo, secretario? Tómelo, mi querido Alex Paul, en nombre suyo y de nuestros profesores y profesoras como un compromiso. Y sobre todo, pues reconocimiento por eso, porque me siento muy halagado, como me sentí muy halagado con la invitación que usted me hizo. Y para mí ha sido muy gustoso estar con ustedes y en la distancia con cada una y cada uno de ustedes, queridos profesores y profesoras. Bueno, secretario, yo quiero ya finalizar el saludo, saludar a los últimos compañeros que han estado ingresando, Luz Mary Beltrán, Gloria Patricia Gómez, que nos han expresado un saludo especial y de agradecimiento pues, por este espacio. Lo hemos escuchado hablar de educación, hemos escuchado las dinámicas que tiene la Secretaría de Educación, sus reflexiones en torno también al enfoque más en el ser y complementado con el saber, pero no podemos poner incluso por encima del ser pues todas otros elementos que de alguna manera pues no nos van a permitir crecer como personas, sino que por el momento pues también es importante el enfoque socioemocional de las familias, de las comunidades y de los mismos maestros, ¿no? Uno no sabe quién se estresa más con la tarea que envía, o el estudiante o el docente. Entonces, agradecemos que haya siempre ese espacio de comprensión, ese espacio de reflexión. Nosotros siempre hemos estado, pues, analizando con los compañeros secretarios, entre otras cosas, porque consideramos que estos espacios de reflexión, de debate, de dar a conocer, pues, las posturas de las diferentes personas que hacen parte del sector educativo, pues ayuda a construir una mejor sociedad, nos da elementos también para seguir nosotros en cada una de las instituciones educativas, pues haciendo el mejor trabajo. Entonces, de manera personal y en nombre de los maestros que lo han escuchado el día de hoy, desde este espacio eh, reflexivo, pues le agradecemos su disposición, entre otras cosas, porque yo quiero contarles que de manera personal, pues creo que no nos hemos cruzado con el secretario de Educación, pero aceptó tomarnos este café virtual en honor a los maestros el día de hoy y lo cual estamos pues totalmente agradecidos. Saludar de manera especial a la profe Luzma Isabel del municipio de San Agustín y a todos los demás compañeros de esos municipios. Yo sí quiero saludar de manera especial al sur del Huila, a todos los maestros y a todos los maestros del departamento del Huila. Y ya ahorita después de esto, para cerrar también a mostrarles un video muy especial de un compañero maestro también que ha establecido pues
nos ha compartido. En la medida de que podamos hacer la conexión también, ya con eso nos despediríamos. Entonces, su saludo final, señor secretario, desde, desde ese espacio. Mire que la tecnología nos ha permitido precisamente estar nosotros interactuando de esta manera. Ojalá podamos tener más espacios como estos de análisis y reflexión en torno a lo que está pasando en la educación, o al menos estar informando a las comunidades educativas por los diferentes medios, y estar atentos a la evolución de esta situación de emergencia sanitaria que hoy por hoy nos permite asumir ese reto y volvernos más fuertes como sociedad, como personas, llevar ese mensaje de esperanza y tranquilidad que lideran los maestros en cada una de las comunidades. Entonces, secretario, su intervención final para todos los maestros que en este momento están escuchándonos. Mire que yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es resaltar ese trabajo de muchos maestros en el departamento. Yo quiero recordar, secretario, algunos proyectos que conozco, algunos compañeros. La profesora Lili Sánchez también tiene un proyecto que se llama Cartas al Mundo. La profesora Luzma lidera un proyecto de aula multigrado sobre biodiversidad también. Entonces, hay proyectos bien importantes. El profesor Oscar Ríos, desde lo teatral, también se vincula bastante en los procesos educativos de las comunidades. Entonces, también no queda más que agradecer a los compañeros que siempre han estado atentos a aportar su granito de arena por una mejor sociedad desde lo que más les gusta hacer, y yo creo que esa tranquilidad es bastante importante. Entonces, secretario, lo escuchamos ya para ir cerrando de verdad este espacio con todo el agradecimiento de parte de los maestros del departamento del Huila. No, la gratitud es para mí, Alex Paul, gracias a usted y a ustedes. Yo me debo a ustedes y mi tiempo es de ustedes, así que para mí, además de ser un deber, es un gusto hacerlo, y sabré agradecer las veces que me inviten. Incluso les puedo proponer que más adelante podemos hacer este tipo de reuniones con equipos de trabajo, con el equipo de calidad, para que hablemos sobre temas mucho más particulares, de mucho más relevancia para ustedes, que generen la posibilidad de interactuar ya como equipo. Por ahora, pues gracias por esta entonces invitación, y quiero cerrar diciéndoles lo siguiente. Nosotros en este momento, de acuerdo con lo que hemos interactuado con el Ministerio de Educación Nacional, en muchas cosas, en muchos escenarios, somos de alguna manera protagonistas. Ese protagonismo básicamente se revierte en lo que ustedes están haciendo. Todas esas experiencias exitosas que ustedes nos están comentando, Alex Paul, es muy importante que nos las hagan llegar. Con muchas que nos han planteado basados en este reto, nosotros las hemos replicado al Ministerio de Educación Nacional, y tenemos que decir que somos ejemplo nacional en muchas cosas. Eso para nosotros es grato, pero lo que tiene que ser grato es para ustedes, porque quienes lo hacen son ustedes, porque quienes se han atrevido a generar lo que les hablaba de la heurística son ustedes, quienes han tenido la creatividad son ustedes, y quienes han tenido también el decoro de asumir este reto histórico son ustedes. Así que es un reconocimiento muy importante el que el ministerio, reitero, y no lo digo en vano, sino que se dice en las reuniones que hemos tenido permanentes con el ministerio: en el Huila se está haciendo esto, se ha hecho esto, miren esta referencia. Incluso toda esa documentación que nosotros hemos dado ha sido referente nacional también, de la manera como nosotros tenemos que entender y asumir este rol, que reitero que si ustedes lo miran, la filosofía es esa, la que yo les estaba diciendo. Los mensajes no son de enviar tareas, son de enviar afecto. Esa es la esencia de todo. Y yo creo que eso el ministerio lo ha entendido, y eso se ha replicado a nivel país. Y ustedes lo están haciendo y ustedes lo han hecho. Yo tengo poquitísimas excepciones de algún padre de familia que nos ha generado alguna consideración, alguna crítica respecto a alguna labor docente, pero el 99% son cosas valiosas, importantísimas, que ustedes hacen, que ustedes han hecho. Así que, vuelvo y le digo, hoy que es el Día del Maestro, qué mejor espacio para reconocer ese esfuerzo y esa laboriosidad, es invitarlos a que sigamos. Vuelvo y les digo, no cejemos en el empeño. Si la talanquera está, superémosla. Habrán muchas razones, tendríamos 1324 razones para decir esto no lo hago, y serían razones válidas. Pero una sola razón, que es el amor por la educación y el amor
por ese joven que está al frente mío, que le reitero, no es una estadística, no es un niño de otro, es un niño de ustedes, es una niña de ustedes, es un joven de ustedes. Por eso la labor de ustedes es sacerdotal. Y si es sacerdotal, quiere decir que es la más cercana a Dios. O sea que el más cerca a Dios ni siquiera es el juez, que es sinónimo de justicia, sino que es el docente, que es justamente sinónimo de compañía, de afecto y de amor. Así que mi abrazo, mi sentimiento solidario y afectivo y una congratulación muy grande. Siéntanse orgullosos de lo que están haciendo y sigan con esa labor bellísima de seguir cultivando el afecto y el amor en cada una de sus familias por intermedio de los estudiantes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas gracias, secretario. Ya muchas gracias por esas palabras. Reitero el agradecimiento en nombre de los maestros por este espacio y ojalá, como usted dice, podamos tener otros espacios bien importantes, foros educativos. Podemos hacerlo desde este punto también y es el compromiso de seguir buscando las estrategias para podernos reunir en torno a la construcción de la educación. Quiero saludar de manera especial al movimiento pedagógico regional también, la educación, nuestra pasión, que está muy pendiente también con los maestros de todo el departamento, que se encuentran desde ese espacio de construcción también de manera muy especial, a los compañeros y secretario, para cerrar, me gustaría invitarlo a ver un sketch que ha preparado un docente. Voy a compartir la pantalla para que lo puedan observar todos a través de este espacio del profesor Oscar Ríos.